Bueno, estos señores porque están en la nube. Actualizándote, reiniciando. Alguien me lo movió. No, él es un sistema automático. Buenas, muchachos. Los señores de Internet, a ver, ¿por qué están en virtualidad? Marco Ardila, cuénteme. Marco. Señorita Sharon, ¿por qué está en virtualidad? Oscar Gamberos. Laura Wilches. Bueno, listo. ¿Y Sharon, por qué está en virtualidad? Sharon, cuénteme. Ya te comenté. Señora. Yo ya te comenté. Ya me comenta. Bueno, entonces vamos a terminar con los chicos que hacen falta sobre este tema, por favor. En este ejercicio. Son tan amables. Faltan artes. Pues necesito mirar el trabajito rápidamente en orden. Si no está, Lola. Señor Luis Enrique. Carga y presenta y miramos. Rápidamente. 1, 2, 3. No, en pantalla. Comparte. Para que miremos todos los conceptos. Porque pues los que estaban por ahí trabajando se estaban rajando. Estaban sacando 2, 2, 5. No hemos dicho, eso está grave la cosa. Espero que hayan mejorado. ¿Señor? Sí, claro. Pero no están ahí en la puerta. Ahí tengo el guardia echando. Nadie está golpeando. Nadie golpea. Llamemos al señor Arnulfo Alejandro. Presenta. Carga. El señor Sharon Lisset. La señora Sharon Lisset. Presenta. Carga. Nada. Bueno. Sharon tampoco quiere presentar. Muy bien. Sí, profe, espérame. Bueno, pero así mejor dicho. En bombas. En bombas y en camisas. Buenas noches. Mira, profe. Bien, entonces, leamos el concepto de lo que se denomina holismo. Vea, aquí seguimos con este error que estamos cargando holismo, sinergismo, organicismo y gestal. No, profe, es uno cada uno. Mira, acá está uno, acá está el otro, acá está el otro. Ya está. ¿Qué diferencia tenemos entre el uno y el otro? Desde tu punto de vista, cuéntame qué es holismo para ti. Mira el concepto técnico y le lees tu opinión. El holismo es una posición metodológica y epistemológica que postula cómo los sistemas y sus propiedades deben ser analizadas con su conjunto y no solo a través de las partes que lo componen. Yo puse que todos los sistemas analizados como un todo, como los unos indicadores, la hipótesis y la evaluación de la investigación. Bueno, sí, porque efectivamente desde el punto de vista epistemológico, todo el concepto del holismo son las posiciones y los conceptos que se establecen dentro de un sistema, así como digamos la dispersión de los elementos de una gráfica dispersa, ¿cierto? Entonces, pero son elementos que hacen parte del concepto de la gráfica, si no, pues no se podría contener una gráfica en sus diferentes curvas como se elabore. Desde el concepto como tú le manejas, son todos los sistemas analizados como un todo. Entonces aquí efectivamente está hablando de que la composición de todo el conjunto de los sistemas, bien sea natural, bien sea cerrado, bien sea dinámico, bien sea cíclico, pues conforman un todo, y eso es cierto, porque en el mercado tenemos toda clase de sistemas, excepto los dispersos
y de pronto los cerrados, que pues los cerrados desde un principio se conformaron como sistemas no existentes, pero en un principio de pronto se inventaron que la olla express era un sistema cerrado, no porque tuvimos que haberle echado agua, o tuvimos que haberle echado aire, o tuvimos que haberle echado algo. Entonces ya se convierte en una entrada. Exacto. Entonces, desde el punto de vista desde que arranque en ese momento, desde la tapada, se convierte en un sistema cerrado si no tuviera respiradero, pero como la olla ebulle más ratico, tocaría taparle, pero en un momento determinado explotaría, ¿cierto? Pues ahí, Sí. a menos que no la pongamos en el fogón. Si no la ponemos en el fogón llena de agua, desde ese punto de vista, cuando la llenamos de agua y la tapamos, ahí se convierte en un sistema cerrado, porque técnicamente, entre comillas, parece que no fuese a interactuar con el entorno. Pero si la miramos después de 2 años, vamos a encontrar la olla vacía. ¿Por qué? De alguna forma el material que tenemos permitió la depuración del agua, entonces interactuó. Lento, pero seguro. Dale, entonces, bien, está bien ese concepto. Hablemos de los sistemas abiertos y la diferencia con un sistema cerrado. Sharon. Bueno, el sistema abierto, el concepto es un sistema que tiene interacciones externas. Dichas interacciones pueden tomar forma de información, energía o materia de transferencia al interior o al exterior de dicho sistema, lo que depende de la disciplina a la cual se define el concepto. Yo puse, ese es el intercambio de información, generalmente recibe información externa y la comparte tanto interna como externamente. Si no estoy mal, el sistema cerrado es que solamente comparte la información internamente, no recibe información externa. Sí, de hecho no comparte lo que estábamos hablando. En un momento determinado podemos llegar a pensar de que los sistemas solamente comparten materia, pero energía también es un elemento, porque ¿qué produce la calor? La candela. Calor. Esa es una energía, ¿cierto? Entonces estamos recibiendo una calor, un producto que se transforma en calor. Y si no, una nube. Una nube tiene casi todos los tiempos, para la forma líquida, sólida, gaseosa, ella se va transformando. Cuando está en el cielo tenemos a la parte de que es sólida en hielo. Cuando se desintegra, pasa un momento gaseoso y se desintegra y va cayendo en forma líquida. Y aquí ya vuelve y sube nuevamente evaporada en gaseosa. Entonces, eso pasa con la calor. Por eso, como ella dice, de pronto se transfiere entre sí mismo, pero como la molécula, como el protón rota alrededor, pero porque está por fuera presionada por las diferentes fuerzas, el núcleo, el protón, o el átomo, igual, tiene las diferentes fuerzas centrífugas que lo mantienen ahí encerrado en ese núcleo, pero donde una de esas efectivamente cambie digamos, su peso, su posición, su ubicación, automáticamente explota y se compartiría. Pero si tiene fuerzas desde afuera ejerciendo una acción, está ya en un sistema abierto, automáticamente, ¿sí? Por defecto. Ok, profe. Bien, eso es como cuando uno tiene ganas de trabucar. Hay una fuerza allá adentro que algo, después de esa borrachera, quiere evolucionar. Hay un ejemplo que ponen, No sabemos qué es. inicialmente te ponían los agujeros negros como un sistema cerrado. Sí, Pero entonces, cuando ya pudieron registrar la explosión de un sistema de un agujero negro, entonces se tomó como un sistema abierto. que se tragaba todo y no volvía a resultar, pero resulta que sí, ellos explotan determinado tiempo. Así como curiosamente el universo está en expansión y en unos cuantos, digamos 65.000 millones de años, va a empezar a contraerse. Claro que esa contracción se hará más o menos el mismo tiempo que ha durado en expandirse. O sea, son tiempos largos, pero aparentemente para uno sería 65.000 en la cabeza como muy rápido. Pero eso es 65.000 millones de años, tonelada de tierra. Tiempos de tiempos. Bien, Sharon, bueno, y el concepto tuyo de los sistemas abiertos, ¿qué dice? Sí, es el que intercambia información. Generalmente recibe información externa y la comparte tanto internamente como externa. Es un proceso de intercambio de no solamente información, sino desde el punto de vista de data, sí, de energía, de materia, etcétera. Listo, perfecto. Bien, Sharon. Muy bien, esta niña Sharon. Sharon. Vamos a ver que esta niña trabajó con el concepto. Muy bien. Sigamos ahora sí con Lucho. Gatica, comparte.
Comparta con alegría. ¿Señora? Azul. Sí. Entonces, hablemos, baja, yo te digo de qué vamos a hablar. Baja. Ah, me trajo muy buenos ejemplos, ¿no? Este muchacho se fajó. Subsistema, bueno, hablemos de un subsistema, que pocas veces hemos hablado de un subsistema y sistema. Podemos decir que un sistema es aquel sistema que interactúa con un sistema más grande o un sistema mayor. Claro, el concepto técnico. Desde tu punto de vista, Sí, es decir, es un componente del sistema mayor. Por ejemplo, una moto cuenta con un sistema de frenos ABS, de inyección, de combustible. Estos son los sistemas de un sistema más grande, en este caso es la moto. eso lo identificó muy bien. Este chino. Entonces, digamos, ahí vienen los ejemplos que la moto, la armada, Perfecto. Muy bien, sí, quedó totalmente claro. O sea, mira, ahí tiene el concepto de holismo, sinergia, organicismo y vegetalismo. Desde el punto de vista, ¿qué es ya sabemos que el holismo, y te lo cuento. ¿Qué significa para ti el holismo? Es el concepto total del sistema. Digamos que es una vista que se le hace al sistema, y no simplemente desde los elementos. Es abordar el sistema desde una visión más global. Exacto. Desde los puntos, por eso muchas veces hablamos de algo holístico, ¿cierto? Algo genérico, algo global, ¿cierto? Que no podemos llegar a establecer que la falla de la fuga de agua del sistema de acueducto es la tubería. No. ¿Qué debemos decir? Debemos decir que todo Es un conjunto de elementos que están interactuando, de pronto la distancia, la presión, todo el conjunto de elementos que no podemos decir que debe ser así, porque tiene que ser analizado desde ese enfoque. Por eso es que precisamente empresas como estas no evalúan solamente el punto específico de la falla en la 15,45, no, sino que efectivamente determinan que la presión que se está llevando desde el punto de origen hasta el punto de destino no llega con la misma frecuencia, con la misma potencia y demás características. Entonces, se analizan de manera global. Hablemos de una dispersión de los votos. No podemos decir que los votos de la Candelaria o los votos del Chapinero, sino que de manera global, la mayoría de las tendencias apuntan a que la mayoría está pensando por tal situación. Por eso son las estadísticas, de manera global y no individual. Porque si habláramos de la votación que va a ocurrir en Colombia, de las votaciones que en este momento están ocurriendo, podemos ver las campañas de Petro, donde es que rankea, aquí en Bogotá, ¿cierto? Entonces, digamos que Petro sería el ganador, solo por Bogotá. Pero si yo hoy miro Antioquia, no, allá ya está rankeando, Fico. Entonces, tenemos que verlo de manera global. A eso se refiere el proceso y creo que lo has descrito muy bien, viejo. Organicismo. ¿Cuáles son tus conceptos? Quiero ver cuáles son tus conceptos. ¿Los que tienes ahí? Sí, es la forma de ver todo elemento como un sistema. Es decir, la armonía de los elementos como una visión global. ¿Sí? Y es cierto, si a nosotros nos ve la cabeza, ¿será porque solamente estuvimos escuchando música toda la noche? No, de pronto es el sistema sanguíneo, de pronto es el sistema respiratorio, de pronto seguramente serán los nervios. Todo, es un todo que tenemos que evaluar. Por eso cuando vamos al médico, el tipo no solamente le dice que si estuve empachangado, esto no, sino que esos no son los síntomas de los últimos días. Y uno tiene que contarle más o menos la verdad, sin exagerar, porque ahí es donde el tipo no puede ver entonces globalmente el comportamiento de la situación que está ocurriendo desde ese punto de vista. Pero si llega a fallar uno, Ajá. Es correcto. Sí, aquí técnicamente uno de los sistemas, precisamente organismos, es donde ninguno de los sistemas, de los subsistemas que nos componen, puede fallar. Medio falle en el corazón, medio falle el sistema sanguíneo. Ahí no podemos ir medio. Es que, no, nada. Aquí no es como de pronto hay veces acostumbramos a responder. Me parece que, no, aquí no hay tal, me parece. ¿Ok? Por eso hay veces que yo critico eso, pero no es por molestarlos. Bueno, baja un poquitico, quiero ver abajo unos sistemas abiertos que no hemos hablado. No hay, baja. Sí, baja los últimos 3. ¿O no tiene más?
Pero bueno, está muy bien porque es el único que creo que ha logrado el 5 y con ejemplos y toda la cosa. Homeostasis, perfecto, porque lo vamos a mirar bastante. Homeostasis, cuéntanos. Entonces, dice que un sistema debe tener la forma de regularse ante los cambios del entorno y es la manera en que soporta la creciente demanda de energía o de capacidad. Digamos que esto lo hacemos ahí, ¿sí? Porque digamos, cuando el cuerpo siente frío, por ejemplo, ¿sí? Él automáticamente se regula un poco para que usted se calienta. En el cuerpo es muy fácil de verlo, ¿cierto? Porque cuando nos da fiebre es porque él se está defendiendo, no es que estemos a punto de quemar, sino que él se está autoprotegiendo con alguna situación que está ocurriendo internamente. La fiebre es un producto de ese estilo. Digamos, por ejemplo, a una vida real del sistema, por ejemplo, ¿sí? Digamos, las bases de datos, los sistemas que se crean, tienen que tener soporte, ¿sí? Cuando algo falla, por un lado, por el otro lado está otro servidor respondiente. Ah, ya, uy, yo pensé que como me hablaste de bases de datos, dije Virgen Santísima, pero sí, efectivamente, desde el punto de vista de los servidores, totalmente de acuerdo. Respaldo. Entonces, automáticamente entra como el cambio de energía, el cambio de la ida de luz. Cuando tenemos una planta, una UPS, no, ¿sí? ¿Una UPS? Una planta, UPS. Entonces, efectivamente, ahí la planta entra en respaldo a tratar de mantener la misma capacidad, la misma potencia, y se autorregenera automáticamente. Fíjense que los sistemas híbridos de los automóviles hoy en día son eso. ¿Sí ve? Automáticamente los sistemas híbridos me alcanzan para 2, 3, 5, 10 kilómetros, por decir algo. ¿Cuántas ya más o menos, cierto? ¿Sí? Por ahí 1 kilómetro, 2 kilómetros. Cuando se acaba esa energía que ha venido acumulando, pues efectivamente, o cuando arranca de la casa, él entra en modo de gasolina o depende de la otra energía que tenga, o gas o lo que sea, y automáticamente al kilómetro cambia a energía eléctrica o energía cinética que le permite mantenerse activo. Cuando ya recorrió un tiempo determinado, pues tanto el ABS, los frenos, la velocidad, todo el tiempo que ha venido generando energía se agota o es muy baja la potencia, vuelve y cambia automáticamente. Eso sí es un sistema de tipo. ¿Ese es un sistema de tipo? Homeostasis. De autorregulación, mantener el carro activo constantemente. Y la ficha técnica lo dice, ¿no? Bien, bueno, viejo, muy bien. Gracias por su autorregulación. Claro que ahí no estaríamos hablando de autorregulación, ¿no? Sino de automantener el sistema activo. Pero pues se regula en el proceso de mantener constante la energía del sistema maestro, que es el carro en ese caso. Bien, don Luis, perfecto. Muy bien, muy bien. Que siga, que pase el amante. ¿Quién sigue? Arnulfo, Alejandro. No existe. Entonces, que siga Fabián Daniel. Quieren desaparecer, hermanos. Quieren desaparecer. ¿Qué pasó? Pues Camila, Andrea. Oh, pero Dios mío, hay todo el tiempo al lado mío y nada. ¿Tú ya has presentado o no? El viernes. Mañana. Ortiz Wilson. Dale. Miremos, miremos, don Ortiz Wilson, un concepto rápidamente, dale. Aparte. Bueno, de los que he nombrado no han entrado ninguno. Bueno, yo les di la oportunidad. Miremos al señor Arnold. Sí, Esteban. Arnold. ¿No existe? Seguro, ¿no? Nada. Don Arnold Francisco. Ah, no, mentira, yo me equivoqué acá. Arnold Sebastián tampoco. ¿Y Arnold Francisco tampoco existe?
Y el señor Lorena, Angie Lorena, la señora. No, ¿verdad? Juradito. Juan Carlos. Dale, Juan Carlos. Pues ya está compartiendo. Ya miramos acá. Ya, aquí está, creo que es esta la tuya, sí. Dale, entonces, señor Wilson, María Wilson Durán Ortiz. Entonces, miremos, baja un momentico, Wilson. Baja, baja, baja. Baja, 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 baja. Aquí. Límites del sistema. Entonces, miremos el concepto de los límites del sistema como concepto técnico. Léelo. ¿Y tu opinión? Es aquella línea que separa el sistema desordenante y lo que queda fuera de él. Eso es correcto, está muy bien. Eso sí que lo aprendimos nosotros desde kindergarten, ¿cierto? Lo que eran los conjuntos, la intersección, la unión y todo ese rollo. Y teníamos unos límites. Entonces, igual, bueno, eso sí, ahí existe un concepto matemático profundo que son los límites y las derivadas y todo el rollo. Entonces, bueno, desde tu punto de vista, ¿qué es un límite? ¿Dónde está? No veo el concepto. Es lo que es la línea que separa al sistema de su entorno. Es que separa el... Bueno, sí, muy simple, pero bueno, se lo va. Pero muy... Pero es... Bueno, pero vea, es que ahí hay fallas de parte de ustedes, compañeros, ¿verdad? Que hay muchas fallas. ¿Qué pasa? A mí no me colocan, si yo estuviera leyendo, pues yo no veo que es mi concepto. Por ahí alguna compañera me colocó mi concepto, mi opinión. Porque, ¿sí? Que no... Bueno, miren, ¿qué es entropía para ti? Baja un poquitico y coloca en el centro. Entropía y tu concepto. Entropía es el grado de desorden que existe en un proceso. Ajá. Y yo creo que es la desorganización de los procesos. No. Es la desorganización, sí, pero que en ese desorden efectivamente mantiene el sistema activo y no lo perjudica. Bueno, dice, la entropía es el grado de desorden que existe, ¿sí? En un proceso, más no la entropía es el grado de desorden que afecta. No dice ahí, ¿o sí? Pues, ojo con eso, que ahí sí estaría re mal. Bueno, don Wilson, démosle así ya, cerremos. Bueno, profesor, digamos que es el antes de la corrección de la medalla, pero yo estaba mirando en el TGS, hay una parte donde el archivo. Dale, a ver, démosle la oportunidad. Sí, digo. La parte aquí. ¿Listo, caballero? No, porque vamos, bueno. Lo saqué. Pasemos al señor Manuel Alejandro. Ah, bueno, dale tú. A ver, ¿tú eres qué? Fabián, dale Fabián, comparte pantalla. Sí, dale. Sí, regáñela. ¿Listo? Listo. Entonces hablemos del concepto de homeostasis. Ahí donde está. Retroalimentación. Aparentemente simple y sencillo. A ver. El proceso mediante el cual el sistema genera una aprendizaje que le permite su desarrollo colectivo u óptimo. ¿Pero qué? O sea, cuando se comete... Es el concepto natural. Cuando comete una falla, se arregla y ahí es donde se... o de corrección. Pero mire que si yo le cogiera ese concepto de manera literal, solamente la retroalimentación es cuando hay fallas. ¿Sí o no?
¿Y sí? No es solución, porque puede ser No como- necesariamente, porque podemos hacer las cosas bien, pero sin embargo, seguir mejorando. Y si no, ¿para qué son los famosos pinches PHBA? Entonces, no sería el concepto así. Y aparte de eso, uno que no es, y segundo que no veo ahí el concepto plasmado de tu opinión. De lo que estoy viendo no es. ¿Listo, hijo? Profe, yo creo que 200. 2, o sea, 4. Bueno, Bueno, a ver, Andrea, dale. no nota 300 millones. Sí, yo creo que ahí le distorsión. Ya mira, dale, Andrea, comparte. Vamos a tumbarlo. Pero no, es que no los tienes, o sea, no están plasmados en tu presentación. ¿Y la tarea cuál era? No, es que mira, ahí donde precisamente estos son los sistemas. O sea, no nos piden dentro de este proceso de formación. Plasmar es plasmar, porque para eso leamos y venimos a discutir acá. No lo dije, sino que quería ver eso que están escribiendo, porque es que vamos acercándonos hacia un proyecto de grado, a una tesis que quiero que vean que escriben, y es lo que quiero que escriben. Que como él, dio un concepto simple, pero bueno, lo dio y lo plasmó. A ver, Andrea, dale. Hablemos de Andrea Baja. Baja. Sistemas abiertos. Gestal. Bueno, es una disciplina que estudia el proceso cual se ordena y da, es decir, sentido. Las imágenes que reciben, por la que yo creo que está en algo de que este le apareció de la en mi opinión es la universidad de la disciplina que ordena aplicar un sistema. Es la disciplina que permite organizar, ordenar, ¿sí? Incluir dentro de ese enfoque, como tal. No necesariamente dentro de una disciplina, pero lo enfocan desde una disciplina técnica. La disciplina que tengamos nosotros de ser organizados en la casa. ¿Por qué creen que nosotros nos hacen visita empresarial? Para mirar si ese proceso conductual lo puede desarrollar directamente en la empresa. ¿Sí? Entonces, no le van a mirar a uno si tiene los cucarachos verdes o morados. No, van a mirar si efectivamente usted tiene la ropita sucia, que la tenga sucia, que no es un delito, pero ¿a dónde? En la canasta de la ropa sucia o en el espacio que tenga usted de ropa sucia. No tendrá que tener un letrero que diga ropa sucia, ¿no? Porque es una casa. Pero sí, él señala rápidamente que aquí tengo la ropa sucia. Si encontramos en la casa y efectivamente vemos las medias en un rincón, ¿y por qué están en ese rincón? Es que están sucias. ¿Dónde coloca la ropa sucia? Ah, allá en el patio. Entonces ya hay una falla, automáticamente. ¿Listo? Bueno, bien, listo, perfecto. Miremosle un ulto aquí rápidamente, ya que tiene conceptos. Baja. Límites no, entropía no, homeostasis no, retroalimentación no. Jerarquía. Léela. Definición. Una jerarquía es simplemente una escala de órdenes de acuerdo a su capacidad. Una jerarquía dar a conocer para No. La jerarquía desde el concepto de sistemas, ¿cierto? Es organizacional, es conductual, ¿cierto? Desde ese concepto, la jerarquía define una jerarquía, es simplemente una escala de órdenes. Cuando ahí habla de órdenes, no significa que esté para decir impartiendo órdenes, no, sino que la escala de órdenes de jerarquía, de mando, de control, bueno, también abarca el concepto global de como cuando hablamos de un programa, un conjunto de órdenes debidamente lógica, secuencial y ordenada, ¿sí? O sea, esa jerarquía que existe entre uno y el otro, porque hablábamos de que yo podía hacer ordenada, lógica y secuencial, es otro rollo, y colocábamos el ejemplo de pintar el salón. Yo lo puedo pintar, lo puedo barrer, luego lo lavo y luego lo pinto. Entonces, hay un desorden porque me va a generar automáticamente. Entonces, por eso es un diagrama, es un conjunto de un programa. Es un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera lógica, secuencial y ordenada. Eso no puede fallar. Y este es precisamente un proceso de jerarquía. ¿Listo? Desde ese concepto. Pero bien, lo tienen torcido, pero tiene el concepto. Esta muchacha. Acerquémosla a un 3.8. A ver, dale.
No pene más. Oiga, si poco se he visto con portada, con funciones, con objetivos. Muy bien. Entonces hablemos de la misma jerarquía. ¿Qué tiene esto ya? Y ejemplos. Yo les coloqué ahí que ojalá colocaran unos ejemplos. Un poquito los han colocado. Más abajo. Más abajito. Más abajito. Ahí. Entonces, el concepto. Concepto. Es el orden del nivel de importancia de Exacto. ¿Sí ve? Niveles de componentes y más características. Tu opinión. hace referencia a la organización que toman los procesos de la sistema de acuerdo a su función e importancia. Excelente. En un sistema operativo, sin el sistema de arranque MBR, no sería posible trabajar en él. Totalmente de acuerdo. Y lo acabamos de ver hace poquitico. Muy bien. Perfecto. Y le faltaron los ejemplos, pero bueno. ¿Tú eres qué? Ese es un ejemplo. No. Ah, bueno, sí. Sí. Don, ¿qué eres tú? Don Juan Carlos Arpey. ¿Dónde lo tengo a él? Arriba, dos arriba. Peña. Yo lo tengo acá, es que 3.5, ¿por qué? Ah, no, ¿sí? Juan Carlos Peña, ya pues. Bueno, listo. Hablemos con el señor Elkin. Ah, no, señor Manuel Alejandro. Hablemos con el señor Elkin Manuel. No, no, profe, es que tú lo tienes al revés. Pinzón Pineda, él es el que se ha retirado y Pico está ahí. El que le Señor pusiste 09 es Manuel. Pico Ferro, ¿sí está? Sí, señor. Bien, si ves, lo querías matar, hermano. No yo, sus compañeros. No, pues yo Pinzón Manuel. Dale, viejo. Él sí no está. Comparte. Ya está compartiendo. No listo, ya. Baja, miremos. Ubiquémonos en jerarquía. Bien, pero no vamos a leer eso. Vamos a ver el concepto de... ¿cuál tenemos ahí? La evolución de un sistema. ¿Cuál es? La ubicación. Límite del sistema. La automatización. Bueno, hablemos de automatización. El concepto técnico. Dale. Para ayudar con las máquinas, pero el hecho de realizar tareas de acciones manuales, tareas o acciones con las máquinas. ¿Y estás seguro que es con software exclusivamente? Solo pregunto. No, pues por eso yo ahí puse software y máquina. Ah, sí, perdón. No, dice claramente de utilizar software para ayudar a implementar nuestras funciones netamente con las máquinas. La automatización, ¿cierto? Equivale a unos procesos mecánicos de servomecanismos no relacionados directamente, porque yo puedo utilizar de pronto un circuito electrónico para automatizar algo. Y se mueve un servomecanismo que es una cámara de vigilancia que hace. Ese es un servomecanismo. Y ese tiene solamente unos piñones, como el parabrisas, que gira y aparentemente uno pensaría que el piñón se devuelve, ¿no? Mentira, si él gira sus 360 grados y sigue, sube y baja de otra forma. Entonces, no necesariamente con software, bueno. Vale, perfecto, bien. Pero me faltó el concepto técnico. Bueno, démosle a este muchacho. Le damos otro. Límite de un sistema, baja un poquitico. Debajo aquí hay otro concepto. ¿No hay más?
Es que digamos que las vías no faltan, pero agregaría. Pero no los veo. Le faltaron. Iba a colocar el 3.5, pero si fue para 3. Ahí están los que están en El objetivo aquí, el objetivo es ¿qué es? Características de los sistemas. ¿Dónde salió eso? Eso fue yo. eh, Ah, digamos que aquí yo. no le veo sinergismo. Hablemos de sinergismo. A ver si son conceptos tuyos. Ese es un concepto que existe en el libro gordo de PTT de la TGS. No, que ya lo que No lo miremos. No lo miremos. Sí, correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Pero, don Alejandro, lo que pasa es que tú me copiaste algunos conceptos, veo directamente y textualmente. Entonces no era lo válido. Si estaba buscando era el concepto tuyo. Por eso, profesor, O sea, sí, pero no es como el razonamiento que quería ver directo. Mire, cuando vayan ustedes a hacer el planteamiento, el problema es de su propia cosecha. O sea, no van a inventar absolutamente. Es más, ahorita vamos hoy a tratar de dejar los diferentes sistemas. Hoy o mañana dejamos los sistemas que van a evaluar cada uno, los que yo les sugerí el otro día y ya están buscando, ¿cierto? Cuáles que van a evaluar y analizar. Y miraremos mañana el ciclo de vida del sistema para evaluar. Entonces, tal cosa. ¿Ok? Entonces, mi amigo Alejandro, ¿cuál es tu número? ¿Apellido cuál es? Señor Pico Ferro Manuel Alejandro. Bueno, Alejo. ¿Ya pasó Javier Suárez? No. Dale, Javier. ¿Lista? ¿Dónde estás? Que no te veo. Ya. Muy bien. Sistema. ¿Qué encontraste como sistema? A ver si logramos concretar el concepto. La gráfica ahí dice mucho, por un lado, está muy clara. Sí, pues este es mi concepto, el que está escrito, pero pues básicamente son todos los sistemas que se pueden aplicar en diferentes ramas del conocimiento, del saber, y pues podemos identificarlos en una misma materia. Por ejemplo, digamos, el sistema solar. Entonces ese es un conjunto en el cual tiene diferentes componentes. Entonces, pues básicamente eso fue lo que entendí del sistema. Te creo que ese concepto es muy tuyo porque tiene ahí un par de errores y el concepto, la idea la tienes, pero me dices, vea lo que me dices, sí, para que te de hecho, yo puse que digamos que lo podemos identificar desde la unidad mínima de la materia, pues digamos que yo lo tomé en referencia como el átomo, que es la unidad mínima, pero que también tiene sus componentes. Es correcto, sí, totalmente de acuerdo con eso. Pero el concepto, ¿cómo lo arrancas? Sí. ¿Sí? Mira, ponme cuidado. Los sistemas son el conjunto de estructuras de componentes. ¿Qué error hay ahí? El sistema son el conjunto o estructuras. Estructuras de componentes. El sistema es un conjunto de estructuras de componentes. No coordinamos ahí, no tenemos una relación de estructura, ¿no? Sí, sí, y de más hecho hasta ahora... pero está bien relacionado. Te lo voy a perdonar. Ok. Bueno, dale. Sí, hasta ahora veo que me quedó mal. Y el ejemplo está muy claro. Ahí tenemos un ejemplo muy claro, viejo, desde el concepto de componentes, subsistemas o componentes. Sí, señor. Entonces, ahora sí hablemos de componentes de ese elemento que tienes ahí claritico. Hablemos de ese concepto. De acá, de esos subsistemas. Ah, listo. Podemos hablar de que los subsistemas son componentes o partes que contiene el sistema, que están interrelacionados para una función determinada o específica.
y pueden variar según el requerimiento o la finalidad de ese sistema. Te creo que ese concepto es tuyo porque habla al 100% de lo que es un sistema, más no hay un subsistema. ¿Sí? Entonces, ese es muy tuyo. Los elementos que tienen ahí en la gráfica sí es un ejemplo de subsistemas, porque fíjense que la sobrerelación de cada uno de esos procesos, ¿cierto? Que tenemos relacionados. Entonces, podemos hablar de que un subsistema son esos componentes o partes que contiene el sistema. Hasta ahí, bien. Ok. Que están interrelacionados para una función específica. ¿Sí? Entonces, ahí no es claro si los sistemas dependen del subsistema o los subsistemas dependen del sistema. Por eso, el concepto es muy personal. Bien, bien viejo. Muchas gracias. Listo, profe. La TGS comenzó todo, pues, desde los griegos y ahí estaban a Aristóteles, cuando él dice que todos son la suma de las partes. Sí, correcto. Mire, realmente la TGS como la data, ¿sí? La historia de la data comenzó desde la edad de piedra. Que no comenzó con el papiro, sí, pero comenzó en, ustedes recuerdan las historias patrias que nos echaban que la escritura en las piedras, desde allá viene la data, desde allá viene el significado de la necesidad del hombre de transmitir un conocimiento, una data hacia el futuro. Entonces, desde allá viene, o sea, esto, claro, mucho más la TGS cuando comenzó a estabilizarse como la madre de todas las ciencias, donde trata de reunir a todos los conceptos de cada una de las ciencias, la matemática, la física, la astrología y todo lo demás, para unificar sus componentes como desde el enfoque de un sistema. Porque si evaluamos técnicamente, todo es un sistema o subsistemas. Nosotros somos un subsistema del sistema terrestre. Somos una pinche, imagínense nosotros acá en este globo terráqueo. En ese sentido, digamos, todos los sistemas se pueden denominar sistemas abiertos. Porque todos Sí. pueden ser muy estables. Cambiables, transformables y dinámicos. Interactúan con el ambiente, sí señor, y son las claves del sistema. Bien, muy bien, viejo. Bueno, me veo ahí el holismo, bueno, ya tumbó. Dice, este muchacho. ¿Tú eras qué? Don Javier. Me dice un 4-3 este muchacho. Bueno, don Felipe, André Felipe. Con un solo concepto, como dicen por ahí. Como está el desayuno, ya sé que van a dar en el almuerzo. Entonces yo ya sé cómo va el resto del cuento. Bueno, dale, después un desayuno, será la primera. Ya estás compartiendo. A ver, don Felipe, ¿dónde estás? Ya te vi. Dale. Felipe. Bueno, sí. No habíamos hablado que yo les había dejado el concepto de que era TGS. ¿Ese es tu concepto o lo sacaste? Es mi concepto. Léame, a ver Lo qué de encontraste. pues, al igual que el tipo, yo también investigué, pero... ¿Qué construiste? No importa que lo haya unificado con los conceptos de Bertalanffy y el origen de la TGS en los años 50, cuando se estandarizó, más no es que apenas arrancó en las 50, ¿no? Eso, como dice él, esto viene de la época de los griegos, efectivamente, donde se manejó todo el concepto filosófico del ser y no ser. Bien, Bueno, lea. Esa teoría fue creada por el biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy en el año 1900. Esta teoría, aunque no intente resolver, se busca el entendimiento general de los sistemas que se aplican a cualquier campo de investigación. Pero es un concepto netamente TGS. Sí. Hasta ahí. Sí, porque es que, o sea... No, pero ese lo he leído en los diferentes libros. Este no es tuyo. ¿Y qué es tuyo? ¿Qué dijiste que era tuyo? La mía es esa parte. En esta teoría también se define un sistema como una entidad compuesta de distintas partes relacionadas entre sí y a un mismo objetivo, aunque sus funciones puedan ser diferentes. ¿Por qué? Porque es que yo he visto muchas empresas. Una empresa se puede tener como un sistema, ¿cierto, profe? Pero resulta que hay departamentos con sus propias funciones, pero que así mismo tienen el mismo. No, correcto, Felipe. Ahí no le voy a discutir eso. Solo que estamos hablando desde el concepto epistemológico de la TGS, que es TGS, no como sistema,
sino como teoría general de sistemas, donde sí tú lo abarcas inicialmente, donde dice que esta teoría también se define como, a un sistema como una entidad compuesta de distintas partes. Y la TGS efectivamente está alimentada de diferentes conceptos, diferentes partes como tal. Eso no lo he visto, pero está bien. Hasta ahí. Sigue. Bueno, Pero no me lo enfoque a un sistema, ¿no? Porque pierde el año. Señor, señor. Carlos, por favor. Dale, Felipe, no le pare bolas. Bueno, también se dice que un sistema puede contener otros elementos interrelacionados llamados subsistemas. Es decir, así como en la teoría de los conjuntos hay subconjuntos, hay otros conjuntos, también puede pasar en la TGS. El ejemplo más simple lo podemos ver en una empresa, que era lo que yo decía. Ah, ya. Una Estabas empresa tiene aterrizando la distintas áreas como el área financiera, el área de producción, el área de publicidad. Bueno, pero ahí sí me estás arrancando varios términos y conceptos de la lectura de la TGS. Eso sí lo he leído. Y obviamente los principios de la TGS se basan en las teoremas de los conjuntos. Eso sí, ese es el mejor ejemplo. Y uno de los ejemplos más fáciles y comunes, pues se ve desde el enfoque de la empresa. Bueno, sí, bien. Ahí tiene sus toques revueltos entre sus opiniones encontradas. Viejo, dale, vamos a buscar más abajo. Entonces, a ver, entrada, proceso y salida. Pero ahí las dejaste en una sola, que ese es el ciclo básico de un proceso. Entrada, proceso y salida, pero no lo que queríamos, que es entrada como tal y que es proceso como tal. Eso parte del concepto que tú tienes ahí. Todo sistema recibe datos de su entorno, los procesa, entrega la respuesta. Resulta que si nosotros miramos un concepto de procesamiento de datos, claro, ahí estamos hablando de entrada, proceso y salida. Pero ¿qué es la entrada? La entrada es el ingreso de No necesariamente. No necesariamente, porque usted no está constantemente entrando datos, sino que efectivamente usted puede sacarlos de un archivo documental de Internet. No está, así como lo que está haciendo, lo sacaste y no digitaste datos. Es un insumo. No es la entrada, es un insumo, es la entrada, un elemento, un producto. La salida son los resultados, lo que define ese proceso final, esa transformación, exacto, ¿cierto? Bien, entonces ahí, por revolverlo, yo sé que le preguntó a tío Google y tío Google le dijo proceso, entrada y salida, entonces lo colocó no solo, dale bien. Puede ser esa entrada y el cambio que tiene el sistema desde el entorno. Claro, total. Esa es una entrada. El intercambio es una entrada, ¿correcto? Porque nosotros cuando intercambiamos algún elemento físico, como si hablamos desde el principio de la transformación de la negociación con la moneda, no teníamos una moneda, había una transaccionalidad. Y esa transaccionalidad era la entrada para uno y la salida del otro. El trueque. Perfecto, muy bien. Bien. Bueno, Felipe, muy bien. Tenemos a Felipe aquí. Hablemos con Leonardo. Leito, dale. Prepárate, Brian, Steven. ¿Sí está? No, ya. Ah, no. La Brian. Erika. Dale, comparte. Ah, perdón. Está trabajando. No, profe. Dale. Le ponen 5. Ya sigo aquí. Investigación. Dios mío. La palabra les queda grande a todos. Hablemos entonces de, a ver qué, pero aquí no veo, mi querido Leo. Esos son conceptos Solo tuyos. Bueno, entonces miremos qué para ti son los límites. Evolución del sistema.
¿qué tienes como evolución de un sistema? El ciclo de vida de un proyecto, todas las fases por las que pasa hasta poder entregar un resultado a satisfacción. Sí. Un técnico no está esa reacción en mi cabeza, pero sí, es todo un ciclo, evolución. Baja. Pero ¿qué? Equifinidad. Equifinalidad. Son los parámetros de configuración inicial y las diferentes herramientas que se usan para conseguir un determinado objetivo. Por eso, ¿Por qué motivo dice ese concepto? ¿Alguien tiene el concepto de equifinalidad de los que faltan? Equifinalidad. Erika, déjame qué tienes ahí como concepto técnico. Pues le puse que es lo que... No, no, técnico no. Ok. Yo puse que es lo que planea construir. Es un sistema que puede alcanzar varios caminos en el mismo estado final partiendo de diferentes condiciones. Sí, ese es un concepto. Sí, sí. Se refiere al hecho para llegar a un mismo La mismo fin objetivo. común. Ese es como un programa. se llega a un mismo punto. Yo hubiera colocado equifinidad, un programa. El pico es típico. Quieto. Dale, Luis. Como hablamos de que todos los sistemas son abiertos, podemos decir que es la forma de buscar este camino. Bueno, sí, ¿Sí? también aguanta. Llegar a un determinado objetivo. Un determinado objetivo, sí. Entonces, fíjense que esa equifinidad viene, ustedes saben que equifinidad nos dio el origen de los diagramas de flujo, porque son los orígenes de los pasos que cada uno determina para el resultado, con un fin común, un sistema, conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. ¿Cómo interactuar? Esta silla interactúa diferente que la que actúa de Erika, que la que actúa de Carlos. No se llama Carlos. Carlos 1, 2. Carlos 2 y 3 y 4. Entonces fíjense que eso es el proceso de equifinidad, porque el peso mío, el peso de Erika, no sé si tengan todos los tornillos puestos, las sillas, no sabemos. Bueno, entonces compartamos con Erika. A ver, bien, llevémonos a este chico a un concepto de Erika y de Leonardo. Erika, a ver, comparte. ¿Arriba qué tiene esto? Allá se puse como una pequeña. ¿Propia o copiada? A ver, ¿qué escribiste? Yo te creo. A ver, miramos. Yo creo que el enfoque de la teoría de los sistemas de vista que se tiene a interesar más por todas las partes en donde se entender las interrelaciones. Una definición. Iba todo bien hasta que le metiste la palabra sistema. Ay, sí, estoy acá. Encuentra definición y calificación del sistema. Sí, suena un poquito Revueltico, pero sí, no, exacto. Si miramos, efectivamente, es todas las partes, el análisis, la evaluación, esa entropía que teníamos de manera conceptual cuando nosotros comenzamos a ver el concepto de matemáticas, ¿cierto? Era un concepto neto que nada más se fusionaba y decían que matemática era la madre de todas las ciencias. Y resulta que no. Efectivamente que ese es un elemento más adicional que componen todos los conceptos organizacionales de todas las ciencias, de todas las teorías, de todas las hipótesis. Entonces, por ese motivo, ¿qué es una hipótesis? ¿Sabemos qué es una hipótesis? Claro. ¿Qué es una hipótesis? Compañero, a ver, hoy callado, silencioso, ¿qué tiene? ¿Cómo se supone algo? Una hipótesis,
Una hipótesis, algo que se supone. ¿Qué más? Que se Puede puede llegar a ser. demostrar. Que se puede demostrar. ¿Una hipótesis se puede demostrar? No, se Se puede demostrar. Regular, no, no una hipótesis. Hasta ahora está planteada, es el planteamiento inicial. Hasta ahí va. Hipotéticamente. Porque ya, Están bien discusiones. sí, porque ya cuando uno puede demostrar, ya no es. Cuando ya puedo demostrar algo, ¿sigue siendo hipótesis? Ya es un teorema. ¿Sí ve? Pasamos de una hipótesis a una teoría, a un teorema concreto. Profe, la hipótesis realmente es una idea. Claro, ¿sí? Son ideas, son conceptos, ¿cierto? De acciones y situaciones que podemos llegar a definir de acciones a suceder. Hasta ahí. ¿Correcto? Si miramos el tío Google, alguien captemos ahí tío Google rápidamente, compartimos, hipótesis. Posición hecha para que unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o Es una argumentación. correcto, ¿sí ve? Son ideas, conceptos que pueden o no. Cuando ya los podemos concretar, demostrar, se acaba la hipótesis por defecto. Por eso podemos hablar también de un modelo y un prototipo. ¿Qué es la diferencia entre un modelo y un prototipo? Modelo y un Prototipo. prototipo se hace desarrollo. Así que se está desarrollando. El prototipo es una idea abstracta de lo que va a ser nuestro modelo. ¿Sí? Por eso dice que pase la modelo. Ya está modelando. Y el prototipo hasta ahora es una suposición, una hipótesis. ¿Se da cuenta? Bien. ¿Qué frase es el prototipo? Bueno, muchas veces de manera sarcástica decimos, ahí ve el prototipo de hombre o de prototipo de mujer, ¿sí ve? Eso te ha dicho en el... Bueno. Entrada, transformación y salida igual, está revuelto, ¿cierto, Erika? Entropía, ¿qué tienes por entropía? Ese es tu concepto personal, ¿no? Bueno, dale. Espere que aquí nos van a hacer una aclaración de prototipo y modelo. El modelo específico en los ámbitos de arquitectura e interiorismo es la maqueta y permite entender perfectamente el proyecto Correcto. de diseño del espacio desarrollado. Por otro lado, el prototipo se encuentra fundamentalmente en el ámbito industrial. Es un producto de más precisión que el modelo. ¿De más qué? De más precisión. Precisión. O sea que el prototipo ya está técnicamente terminado. Ahora mi concepto, porque está revaluado. Vale. Dale, Erika, entropía. Yo puse que son los sistemas que necesitan moverse para detener el proceso compensatorio. Y la desaparición manteniendo indefinidamente la. Ahí hay un concepto que nos toca tener en cuenta, tanto como que necesita, no, porque son procesos que surgen de las reacciones de la combinación como tal, más no por su necesidad, ¿cierto? Pero ahí decía la TG. Ahí está. Sí, vale. Aquí dice que eso va por la degradación del sistema. Ahí se tendría que corresponder a la segunda ley de la termodinámica. No, Cierro los ojos. Que es la medida de la degradación de la energía de los sistemas. Y tiene su origen en las contradicciones internas y externas del sistema. Lo que estaba diciendo. Que yo lo había puesto en las organizaciones de procesos que perjudican al sistema. Y acá dice, y tienden a descomponerlo en sus elementos constitutivos para desorganizarlo. Tienden a descomponerse para desorganizarse, más no es la del desorden. Es que hay diferencia como lo interpretes. No es el producto de desordenarlo. Siempre es la degradación del No, sistema. estamos de acuerdo. Por lo menos un piñón con su movimiento se va desgastando y degradando.
Y va a dañar el sistema. y va a dañar el sistema. Claro. Pues tenía razón, bro. No. Es que tú dices que técnicamente es el desorden, más no es el desorden directamente, sino la degradación que genera ese desorden. ¿Sí ven? Hay primero una degradación, una mala funcionalidad para que el sistema genere un caos. Técnicamente, ¿cierto? Bien. Aunque nota que Bueno, Erika. Ahí. Vamos a dejarla con un 4, ya que no me colocó conceptos. Pero aquí le coloqué fue a Erika, sí. creo que no me colocó. ¿A quién? A Leo. Te faltó Leo y te faltó Wilson. Ya. Y es que aquí le coloqué fue a Brian. Y este concepto era de Leonidas, de Leo. Y Brian no partir, ¿no? ¿Quién es? Brian Steven, ¿quién es? Brian. ¿No vino? Pero Sí, le pero preguntó. yo quería El el precio tránsito de colectivo los que le pasa a que tenía cerquita. Pero el Sí, tipo pero de el- el ¿Me viernes. acuerdas, por favor, mañana? Lo voy a colocar acá en rosadito. Y aquí está el señor Adrián Camilo. ¿No vino? Y el señor Edwin Yesid. Dale, Edwin. Y ahorita miramos por aquí. Sí, sí, bro. Ay, Edwin. ya sé, ¿no? Dale. Aquí. Edwin, bueno, miremos el concepto a ver desde tu punto de vista, pero es que, bueno, es que mire que no me coloca lo que es. Bueno, dale, entropía, ni el ejemplo ni el concepto técnico. ¿Sabe por qué les quería que relacionaran las dos? Para que ustedes vieran el choque automático de su opinión con la realidad. ¿Sí? Porque es que no es lo mismo que yo coloque mi concepto y pues yo me siento satisfecho con haber escrito lo que a mí me parecía. Pero si de una vez lo puedo comparar, mire, yo a mis 110 años todavía a ratos me toca comparar el concepto. Bueno, 10 años. entonces por ese motivo era que es que les quería que relacionaran estos dos, el origen del concepto y su opinión. ¿Sí? Que yo la respeto, mientras que por lo que hayan habido conceptos torcidos, pero se los valgo porque vi que están relacionando algo. Bueno, entonces, hablemos de entropía. Y eso es cierto, pero eso fue leído y transcrito. ¿Sí? O sea, ahí no hay concepto. ¿Qué significa homeostasis? Un sistema se encuentra. Y eso es cierto. Es el concepto leído. Aquí si no me diste, mejor dicho, ni a la papa, don Edwin. No, ando 5 ahí. Bueno. ¿Cuál es tu nombre? Apellido. Durán. Este muchacho estuvo aquí participando en clase. Bueno. No, pero Carlos, usted sabe por qué. Don Oscar, perdón. Es que Carlos perdió. Lo tengo en cuenta. Bueno. Algo que lo presenté el viernes, pues, Tuvieron menos tiempo de corregir. Tienes razón en esa parte, pero no. Bueno. No, esa es una de las notas sumatorias. Ahora, por favor, este trabajito lo tienen que haber subido para la clase del viernes, ¿cierto? Entonces, listo. No sé dónde lo han subido porque no había, pero lo van a subir a la clase del viernes. ¿Sí está? Bueno. Menos mal. Bien, entonces, ahora comparto yo. Desde ese enfoque, veamos acá el concepto de que sería la clasificación de los sistemas.
Entonces, efectivamente, hemos estado hablando técnicamente de algunos teoremas, de algunos conceptos, de algunas definiciones, y vamos interpretando poco a poco, paso a paso, lo que es la famosa TGS. Desde esa línea, efectivamente, la TGS nos presenta inicialmente su centro de definición, que son la clasificación de los sistemas. Entonces, obviamente la TGS parte desde el modelamiento de todos los tipos y clases de sistemas, su origen, su estructura, su composición, su participación, su dinámica personal objetiva y su dinámica personal con el exterior, ¿sí? Su relacionalidad es la cosa, ¿correcto? Entonces, tenemos diferentes clases de sistemas tales como sistemas de relacionado con el medio ambiente. Entonces, obviamente, son todos los sistemas que tenemos nosotros abiertos, todos los sistemas que son propios con el entorno y demás características. Ahí encontramos dos clases básicas de sistemas, abiertos y cerrados. Es el origen de todos los conceptos que tenemos nosotros dentro de la misma. Según su naturaleza, tenemos sistemas concretos y sistemas abstractos, por su naturaleza, que ya lo vamos a ver paso a paso. Según su origen, tenemos sistemas naturales y sistemas artificiales. Naturales, los que encontramos como el sistema natural, como el sistema sanguíneo, que son natural, no fue creado. Y artificiales, pues, un computador, ¿sí o no? Bien, según sus relaciones, no personales, sino sus relaciones con el intercambio, pueden ser simples y complejos, ¿correcto? O complejos. Según su cambio en el tiempo, o sea, por su reacción, como el espacio, como un proceso de transformación de la fotosíntesis. Entonces tenemos estáticos y dinámicos. Entonces veamos, desde ese concepto, efectivamente, según su relación con el medio ambiente, cerrados y abiertos. Cuando hablamos desde el enfoque de cerrados y abiertos, pues efectivamente es la interacción de su energía, de su materia, ¿cierto? Que van a interactuar con su entorno. Siempre hablemos del entorno. La TGS nos provee efectivamente una combinación de muchos ambientes que podamos llegar a decir que hoy surge el famoso de la metaverso a razón de la TGS. No, 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 no. Obviamente el metaverso es un concepto producto de una interacción de la tecnología digital versus las acciones normales del ser humano, su naturaleza, su enfoque y como tal. Entonces, desde allá viene el famoso concepto de metaverso, porque nosotros hablamos mucho de metaverso, del concepto de compartir, de entornos, de ambientes, de espacios, pero pues la TGS nos establece la combinación de todos los conceptos y los teoremas de los diferentes sistemas, teoremas y conceptos. Entonces, cuando hablamos de sistemas cerrados, pues se supone que no está compartiendo la energía, la materia, algún elemento de combinación. Acá vemos unos conceptos técnicos donde no decimos que un sistema cerrado no presenta intercambio alguno de sus elementos y componentes con su entorno. No recibe ningún recurso externo. Y muchas veces de pronto en las diferentes, el mismo Bertalanffy coloca en sus ejemplos, en un principio, por esos libros de Bertalanffy ya fueron revaluados y recogidos. Entonces, hablábamos de una olla express. De todas formas, lo que le echemos antes de la olla express, antes de cerrarla y taparla, pues es una acción de interacción, ¿cierto? Y si tenemos que tapar la olla express, ya tenemos una interacción, porque ahí logramos capturar aire, ¿sí? Y eso en un momento determinado, pues tiene que interactuar internamente. Sería vaciarla y ya tenemos una acción, pero digamos que la vaciamos, el aire lo dejamos al vacío y la tapamos, ¿cierto? Y pues ahí quedaría eternamente sellada sin interactuar su entorno con el exterior, su interior con el exterior. Ahí solamente partiría. Pero ¿qué tuvimos que hacer? Cerrar la olla express, ¿sí? Si la olla express naciera como el Sol, naciera como el universo, ¿cierto? Si la olla express naciera como la molécula, pues podríamos decir que sería un sistema cerrado, pero ese aparte de ser un sistema artificial, fue creado por el hombre,
pues efectivamente se armó a razón de unos pasos, tapar la olla, ponerla, fabricarla y todo el rollo, ¿correcto? Hubo una no tanto transformación, pero sí una adaptación en ese caso. Mientras que los sistemas abiertos efectivamente sí permiten la interacción, la combinación de sus elementos, sus partes y sus componentes reaccionan con el entorno y cada uno de esos elementos reaccionan con los demás subsistemas. Entonces, el cuerpo tiene sus diferentes subsistemas como tal que reaccionan al comportamiento del cuidado de cada persona y su conocimiento. Entonces, tendremos un cuerpo sano en todos sus subsistemas si el pensamiento de cada persona y su razonamiento les lleva a un cuidado, interactuando entre comer bien, entre entrenarse, entre prepararse, descansar. Son de entrada los componentes y fíjense que ahí no estamos hablando solamente de datos, la entrada de datos, ¿no? Sino que precisamente el solo hecho de que usted utilice buenas prácticas de postura de sentarse es una entrada. ¿Es un insumo para qué? Para la salud, para que su cuerpo esté adecuado al sistema, ¿correcto? Entonces, desde ese enfoque se dan los sistemas abiertos, su interacción con el resto del entorno. Tienen una entrada y un proceso y una salida siempre. Las características básicas de los sistemas abiertos, pues es presentar intercambio con el ambiente, ¿cierto? Por un lado, intercambio de energía y materia, ahí está, intercambio de energía y materia. Por eso cuando hablamos de algunos sistemas abiertos que solamente comparten energía, ya estamos fallando. Aquí hay una intersección que es I, energía y materia. O sea que podemos llegar a tenerlo en claro que podríamos llegar a pensar de que los sistemas abiertos utilizan las dos interacciones, compartir y combinar materia y energía. Pero no, intersección, la I, ¿cierto? Nos está obligando, pero realmente es o materia, porque realmente lo que pasa con los carros, que cuando la gasolina se consume, hay un consumo de energía. No es que estemos gastando la gasolina en puro y en directo, hay que explotarla, ¿cierto? Hacer una combustión y eso es lo que le da la potencia al motor, ¿correcto? Bien. Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza. Es entre las diferentes características de los sistemas abiertos. Su estructura es óptima cuando se organiza, cuando lo cuidamos, el mismo cuerpo, un carro, una motocicleta, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No importa el tipo de sistema, si es artificial o natural o lo demás. De todas formas, tenemos los diferentes sistemas abiertos para este caso. La adaptabilidad es un componente importante. Los sistemas abiertos por su estructura, un animal, sistema del reino animal. Nosotros mismos, el hombre, somos adaptables al sistema. Si está lloviendo, trato de regular mi cuerpo y me pongo una cobija, me pongo una ruana, etcétera. Si hay mucho sol, me desnudo y busco una sombra, me echo un bloqueador, me adapto. Y si fuera solamente por el proceso físico del ser humano, pues el cuerpo también se autorregula. Uno está en tierra caliente y el cuerpo comienza a exhalar los líquidos necesarios a sudar para regularse. Esa es adaptación. Los sistemas abiertos restauran su propia energía y reparan pérdidas de su propia organización. ¿Será que nosotros tratamos de restaurar nuestra propia energía? Claro, ¿cierto? El combustible es nuestro alimento. Y claro, y tenemos allá las reservas, ¿cierto? Constantemente. Y la grasita, bueno, no tanto eso, pero sí es la energía que tenemos debidamente acumulada. Por eso alcanzamos a aguantar cierto tiempo de durabilidad. Podemos aguantar 2, 3 días sin comer, sin movernos, etcétera. Bueno, y si no, miremos los que han vivido en el Himalaya y demás. Aguantan 5, 10, 15 días. ¿Correcto? Algunos con menos capacidad o más, pero pues depende de la estructura de cada ser humano. Bien, según su naturaleza. Por su naturaleza encontramos dos tipos de sistemas.
sistemas físicos o concretos, sistemas abstractos. ¿Qué diferencia tenemos entre los físicos y concretos? Y abstractos, perdón. Físicos o concretos, que son, y abstractos. ¿Cuál es la diferencia? Dice ahí, en el caso de los concretos, se refiere a elementos como equipos, maquinaria, objetos, concreto, computador, concreto. Que no estamos diciendo de qué clase es artificial, sí, pero es concreto, es real. Abstracto es porque es intangible, ¿cierto? Una idea. Una idea es un modelo, un número natural, los primos, la línea del ecuador, son intangibles, pero nosotros las utilizamos para la medición de distancias y demás características. Inclusive para poder volar utilizamos la posición de la línea del meridiano, el ecuador y todas las características. O sea, pero existen. Entonces, en este caso, los abstractos, compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. Ahí está lo que estamos hablando. Muchas veces solo existen en el pensamiento de la persona. Es el software, ¿qué es? ¿Tangible? Intangible. Lo fabricamos, lo diseñamos, pero lo modificamos, lo ajustamos, pero no lo podemos tocar concretamente. Entonces, todo lo concreto es lo que podamos palpar. ¿El hardware sería concreto o abstracto? Concreto, ¿correcto? 100% concreto. Bien, por su origen. Entonces, los diferentes sistemas, por su origen, se pueden identificar de naturales y artificiales. Entonces, cuando ya hablamos de naturales, hablamos de un sistema de flores, organismos vivos, ¿cierto? Los sistemas naturales. El volcán de Galeras, natural, etcétera. Los sistemas artificiales, los creados por el hombre, exactamente. El videobeam, artificial. El computador, la olla express, artificial. Entonces son todos los sistemas que el hombre ha diseñado. Comentarios. Pero puede haber una combinación entre natural y artificial. No hay. Porque, digamos, hay un río y el hombre sigue el día a las 11 y entonces el río ya fue transformado por el hombre. Que lo desvíe sigue siendo natural. Una laguna, la laguna del Puña, original o artificial. La de Antioquia, que la que se lo hago allá. Artificial, ¿cierto? Si no es un pueblito. Exacto. Igual que Guatapé. Eso. Es artificial. Si yo desvío, como dice Monroy, si yo desvío un río, apenas ahí hay una acción. Sigue siendo natural. Sigue siendo natural porque el origen, tu creación, viene de la naturaleza. Por allá en un charquito arriba en la montaña, ¿cierto? Y el recorrido lo fue transformando. Pero es que ahí ya habían dos factores. Factores diferentes. Creo que es artificial, pero la transformación de la desviación del cauce es, digo, uno es natural y lo otro es artificial. Correcto. Ya sería un factor de movilidad que no estamos hablando. Estamos hablando aquí es su origen, de creación, de nacimiento. ¿Correcto? Bien. Según su origen. Desde el concepto de según sus relaciones, ¿qué tenemos? Tenemos dos. Simples y complejos. Cuando hablamos de un sistema simple, escasos de elementos. Y cuando hablamos de un sistema complejo, es la combinación de múltiples elementos. Entonces, ¿qué concepto tenemos desde ese ejemplo, desde ese norte? Tenemos simples, escasos de elementos como un juego de ajedrez o de pocos elementos. Un juego de parqués es un sistema simple. El sistema de cartas es un sistema simple, ¿cierto? Y un sistema complejo. ¿Cuáles?
El mismo carro, interactúan muchos componentes, hidráulica, mecánica, eléctrica, la combinación de esos subsistemas, eléctrica y electrónica. ¿Yo? El planeta es bien. Claro, sí, un sistema complejo, la Tierra, el sistema solar. Unas gafas, ¿qué sería? ¿Simple o complejo? Simple. Es así de sencillo. Bien, entonces, desde ese enfoque. Según el cambio de tiempo. Entonces, por el cambio de tiempo encontramos estáticos y dinámicos. Cuando hablamos de estáticos nos referimos a que no ocurren cambios, no hay transformaciones, son siempre constantes, siempre iguales. Un ejemplo. Cuando hablamos de dinámicos, estamos hablando de están en constante movimiento, en constante cambio, variaciones y demás. El clima, ¿dinámico o estático? Dinámico. Un estático. Horario o tiempo del estado. El estado del tiempo es dinámico, ¿cierto? Porque cuando es estático no se transforma, no hay cambios. Un palo. Un palo cortado, no en el cortado. ¿Sí? Entonces tenemos estáticos. Durante el tiempo no ocurren cambios, son iguales constantemente. Entonces, un plato, una loma, un tendedor de ropa, entre otros, etcétera. ¿Correcto? Y los sistemas dinámicos están en constante movimiento o variación. Las nubes, un hongo, el átomo, ¿sí? Están siempre cambiando. Bueno, bien, entonces, esos son los famosos según el cambio del tiempo. Actúan por esa característica. Entonces, no olviden el concepto de origen. Según por el tiempo, tienen dos connotaciones. Estáticos y dinámicos, o dinámicos. Bien, los sistemas además se pueden clasificar en sistemas de control, ¿cierto? El cual contiene dos tipos de subsistemas. Sistemas de lazos abiertos y sistemas de lazos cerrados. Cuando nosotros tenemos en un servomecanismo una cámara que se mueve constantemente, incluso rota, ¿cierto? Ese mecanismo es un sistema de control, ¿correcto? Pero si yo lo comparo con un semáforo, que es un semáforo que solamente cambia luces, ¿en cuál de los dos clasificamos en un sistema de lazo abierto o un sistema de lazo cerrado? Pues el semáforo es cerrado, no tiene el movimiento. Cambio de abierto puede ir y volver dentro de... Eso es cierto, pero no me diste la razón. El semáforo es cerrado porque efectivamente al ser cerrado necesita una entrada, ¿cierto? Una entrada que es el cambio de una luz a la otra luz, para que un tercero diga paso o me detengo o me preparo. Exactamente. Mientras que la cámara solamente, así sea de movimiento de ecualizable, solamente no me indica nada. La cámara, ¿qué le indica a usted? Por mucho uno piensa, me están vigilando, pero de ahí no me indica la acción a realizar. En cambio, el semáforo sí me indica una acción. Siga, deténgase, prepárese. ¿Ve? Y si me da luz verde, puedo pasar. La cámara no. Yo la veo que está ya girando y rotando y no me indica. Por eso es un sistema de tipo abierto, porque no hay ninguna interacción de entrada ni salida en ese caso. ¿Ok? Bien. Entonces, los de control se clasifican de dos modelos. Los sistemas además se pueden clasificar en jerárquicos, lo que hablábamos ahora de los conceptos, ¿cierto? ¿Y por qué jerárquicos? Tiene un nivel de importancia.
No tanto por la palabra importancia, porque es que la palabra importancia me da una connotación. Por el orden de la interacción, ¿cierto? Que se realiza. Entonces, ¿será que dentro de nuestro sistema, los diferentes subsistemas que tenemos tienen una jerarquía? Claro, total, ¿cierto? Pues sí. ¿Cómo así? Y el sistema de probabilístico. El sistema probabilístico, entonces, cuando hablamos de probabilístico, ¿qué se refiere, Felipe? Probabilidades. Ya por. Digo probabilidades. ¿Y qué es eso? Excelente. Como su palabra lo dice. Soy la aporte. Pero sí, Como su palabra lo dice. ¿La política qué es? Un robadero de plata. Una fantasía. Un robadero de plata. Algo probabilístico. Lo estábamos diciendo, probablemente yo tomo una medición, una muestra, ¿cierto? En determinadas zonas de Colombia, con una muestra de 10 llamadas al norte, al sur, al centro y al occidente, con probabilidades, y de ahí deduzco las muestras de la estadística que se llamaría, para ese caso, la probabilidad de que ocurra. ¿Correcto? Entonces, no, muestras, es que aquí no podemos hablar de porcentajes, sino las muestras que me permiten me permiten determinar una determinada concepto. Probablemente sea o no sea, más no es la certeza de la seguridad. Tampoco es mi hipótesis. No se acerca a la hipótesis. ¿Correcto? Para que quede claro. Entonces, la probabilidad de esa combinación de los elementos de que ocurra o no ocurra. ¿Correcto? En su participación en diferentes tipos de muestras. Algo no es esperado, pudiendo ser el cambio del clima, entre otras. Probablemente llueva hoy, porque veo el cielo negro. Probablemente va a ser un solazo, porque está el cielo despejado, 5 de la mañana. Y a la media hora, Puro sol de lluvia. puro sol de lluvia. Sí, pero Sí, efectivamente, esas es probabilidades, ¿ok? Más no son conceptos de hechos reales, ni hipótesis de ideas sobre algo calculado, ¿sí? Entonces, probabilidades solamente son la medición de muestras aleatorias. Bueno, bien, les habló José Antonio Martínez. Muchas gracias. Gracias, mi amable, gracias por la chocolate. Ay, bueno, muchas gracias. Gracias por las galletas, a todos. Nos vemos el otro lunes, entonces.